Bueno, en esta noche hablaremos de los textos y los tipos de textos. Entendemos por texto la unidad menor con un sentido, con una intención comunicativa. Estamos hablando de ya no el conjunto simplemente de palabras, sino de oraciones, de frases. Ya estamos hablando de ideas más estructuradas, más complejas, más largas, pero que sí o sí van a tener sentido. Siempre su objetivo va a ser comunicar alguna idea. Entonces, de eso se trata el texto. El texto tiene tres tipos de caracteres. Tiene un carácter semántico, que es lo que se refiere al sentido como tal y el significado global. Tiene un carácter sintáctico, habla de las estructuras como tal internas de los enunciados y cómo se relacionan con las reglas, y tiene un carácter pragmático que corresponde a las funciones contextuales. Existen varios tipos de textos y, regáleme un momento, existen varios tipos de textos. Yo sé que de pronto la imagen no se ve mucho en sus pantallas, pues la imagen, o sea, es bastante pequeña, o no sé si pueden ampliarla. Tenemos varios tipos de textos. Dentro de los principales está el texto narrativo, el descriptivo, el expositivo y el argumentativo. Cuando hablamos del texto narrativo, estamos hablando de esos textos que relatan hechos o sucesos eh, con personajes en un espacio y tiempo determinado. Cuando hablamos del texto descriptivo, son aquellos que cuentan cómo son los objetos, cómo son las personas, cómo son los lugares, los animales o los sentimientos. De cómo son, estamos hablando de las características, empezamos a describir. Vamos a ir estableciendo diferencias. Cuando hablamos de narrar, estamos hablando como tal de contar. Contar o relatar una historia o un cuento, no sé, un suceso, alguien que te esté contando, por ejemplo, cómo le fue en su día, eso es una narración. Por ejemplo, yo les cuento algo ficticio. Eh, Mi texto narrativo para ustedes o una conversación narrativa. Bueno, les cuento que el día de hoy fui a un parque, en el parque había muchos niños jugando, y habían personas adultas cuidándolos. O sea, les estoy narrando un suceso o un hecho. A eso se refiere el texto narrativo, a contar algo. Ahora, cuando hablamos de describir, estamos hablando de mencionar específicamente las características, sea de los objetos, personas, lugares, animales o sentimientos. Por ejemplo, yo les estaba contando, les estaba narrando que fui a un parque en la historia ficticia que propongo en estos momentos. Pero ahora, si yo quiero pasar del texto narrativo al descriptivo, entonces ya no les voy a contar que fui a un parque. Les voy a decir que el parque era grande, que estaba cubierto de grama, había gran vegetación, habían varios deslizaderos, columpios, habían juegos para adultos, juegos para niños. Ya estoy describiendo el parque como tal. ¿Sí notan la diferencia? Una cosa es narrar, otra cosa es describir. Por eso pertenecen a tipos de textos diferentes. Hay otro texto que es el expositivo. El texto expositivo explica hechos de forma objetiva. Es cuando hablamos, pero de forma estructurada. Siempre vamos a tener una introducción donde explicamos cómo va a ser el tema que vamos a tratar. Va a haber un desarrollo en medio de este tema, que es la exposición como tal de la temática, y siempre va a haber una conclusión. En los textos expositivos siempre vamos a encontrar esta estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Y hay otro texto que es el argumentativo, que es el que defiende ideas y las expresa. Por ejemplo, cuando estamos sustentando una tesis, eh, cuando estamos aplicando leyes, por ejemplo, cuando estamos argumentando, o por ejemplo, cuando estamos usando la Biblia, cuando vamos a justificar
o a emitir un criterio a través de la Biblia. O sea, siempre buscamos cómo argumentar las ideas basándonos en estudios, sea de las leyes, de la Biblia, o sea, simplemente eh, con fundamentos que nos ayuden a defender nuestras ideas. Entonces vemos cómo, según nos estamos expresando y cómo, según los objetivos de nuestra expresión, podemos encontrar estos diferentes tipos de textos. Repito, narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Abajo vamos a encontrar otros tipos de textos adicionales. Hablan, por ejemplo, de los textos literarios. Dice que son aquellos que se producen con fines estéticos. Su lenguaje es connotativo, es un lenguaje metafórico y en él se exponen relatos, ideas, sentimientos y diálogos. Siempre se explican a través de un lenguaje directo. Estos textos literarios se clasifican en el narrativo. Dentro del narrativo encontramos la novela, encontramos el cuento, la leyenda, la fábula, la anécdota y el mito. Dentro de estos mismos textos narrativos encontramos los líricos, como los himnos, las canciones, el soneto, el caligrama, los trabalenguas, las adivinanzas, los acrósticos pertenecen a los textos líricos. Son aquellos que expresan sentimientos e ideas a partir de un lenguaje poético. Fíjense que acá el lenguaje es poético, mientras que arriba se relata ficción y son relatos simbólicos. En el narrativo son relatos simbólicos, se usa la descripción en estos narrativos, mientras que en los líricos el lenguaje es poético. Obviamente dentro del lenguaje lírico vamos a encontrar también los poemas. También existe el lenguaje, el texto dramático, que son aquellos destinados a la representación escénica. Son aquellos diálogos que se usan pues en el teatro, en las novelas, en las diferentes escenas que se llevan a cabo en medio de estas. Ese es el texto dramático. Encontramos también el texto no literario, que son todos aquellos que tienen como fin transmitir información o comunicación de ideas o mensajes a través de un lenguaje denotativo, es decir, a través de un lenguaje claro y directo. Algunos tipos de textos no literarios son el descriptivo, que ya hablamos de él ahorita, el expositivo, el argumentativo, el informativo, el científico, el texto publicitario, el texto jurídico, el normativo y el administrativo. Aquí vemos entonces otro mapa conceptual donde vemos la clasificación. Se clasifican según la temática, significado y formato en cotidiano, literario, científico, periodístico y jurídico administrativo. Mientras que según la estructura lo podemos clasificar en narrativo, argumentativo y expositivo. Vamos a encontrar diferentes clasificaciones, pero todas tratan prácticamente de lo mismo. Ahorita que terminemos con este documento, les voy a colocar en pantalla varios textos y vamos a empezar a clasificar. Ustedes me van a decir si es literario o si es no literario, si es narrativo, si es expositivo, argumentativo. Ustedes, según lo que han entendido, me van a decir qué tipo de textos, a qué tipo de texto pertenece. Y hay un trabajo que van a desarrollar, pero esta vez el trabajo va a ser diferente a los que han desarrollado en las clases anteriores. Este trabajo, aunque lo van a presentar igual por foto para ser evaluado, esta vez lo van a hacer en hojas de blog, van a hacer una hoja de presentación en donde van a colocar el nombre del colegio, el nombre de ustedes, el nombre del docente, de la asignatura, el año. Luego, en otra hoja van a colocar la introducción. En esa introducción ustedes van a hablar un poco de lo que es el texto
y qué es lo que voy a encontrar en el trabajo de ustedes. Luego va el desarrollo del taller, que son las respuestas que van a dar a las preguntas que ya les voy a mostrar. Y al final van a coger una hoja donde van a hacer la conclusión, perdón, de toda la temática, de todo lo que desarrollaron. Las preguntas que van a desarrollar son 10 en este trabajo. La primera es decir, ojo que muchas de estas preguntas son de forma, algunas de estas preguntas pertenecen o son de forma personal. ¿Por qué de forma personal? No tienen que buscar en ningún lado qué tipo de lectura realizas tú y con qué frecuencia. De pronto, muchos no han desarrollado el hábito de la lectura, pero también sé que a través de estas clases les ha tocado leer bastante y ustedes están leyendo todo el tiempo material que yo les estoy enviando por plataforma en las guías. Entonces ustedes más o menos van a decir qué tipo de texto es el que están leyendo y cada cuánto, si están leyendo diarios, si están leyendo una vez a la semana, si leen una vez al mes. O sea, van a ser muy francos en estas respuestas y como se dan cuenta, son preguntas personales. La segunda pregunta dice, ¿qué relatos, historias o cuentos recuerdas que te hayan gustado? Pueden ser cuentos de la infancia, no sé, a mí me gustó el cuento de Caperucita Roja porque me dejó tal enseñanza, o el de los tres cerditos, no sé, o sea, cuentos que te hayan impactado, que te hayan gustado, decir, me gustó este por esta y esta razón. La tercera dice, ¿qué tipo de textos utilizas en tu vida cotidiana y laboral? Yo sé que muchos están trabajando y de pronto algunos pues manipulan documentos, manipulan algún tipo de texto. Entonces van a decir qué tipo de texto es el que están manipulando. Los que no están trabajando en su vida cotidiana, ¿qué textos están leyendo? Luego, si van a responder qué es el texto, qué es el texto informativo, dar ejemplo, qué es el texto narrativo, dar ejemplo, qué es el texto descriptivo, dar ejemplo, qué es el texto argumentativo, dar ejemplo, el lírico, dar ejemplos. Y van a escoger uno de estos tipos de textos y van a hacer, van a redactar uno teniendo en cuenta las características. Por ejemplo, no señor, yo voy a escoger el texto informativo. Entonces vas a hacer un escrito o vas a buscar un texto informativo y lo vas a colocar como ejemplo. Entonces, esos son los 10 puntos de la actividad. Bueno, los textos que van a investigar, el informativo, el narrativo, el descriptivo, y lo van a tener en cuenta ahorita porque vamos a hacer la actividad, el argumentativo y el lírico. Van a tener en cuenta esos 5 tipos de textos porque les voy a poner unas imágenes ahorita y usted me va a decir qué tipo de texto corresponde. Clara la temática hasta aquí. ¿Tienen preguntas? No, señor. Bueno. No, profe, está todo claro hasta el momento. Listo. Señor, como yo apenas acabé de entrar, señor, no entiendo las 3 primeras. Bueno, mira. Las 3 primeras son personales. Vas a decir qué tipo de lectura realizas tú y con qué frecuencia. O sea, tú primero, antes de responder las 3 primeras, te recomiendo responder de las 5 a la 9, donde vas a estudiar o leerte la guía primero. En la guía vas a saber qué es el texto y cuáles son los tipos de texto, el informativo, narrativo, descriptivo, argumentativo y lírico, cuáles son sus características. Ya teniendo en cuenta las características de estos textos, vas a decir qué tipo de texto es el que estás leyendo tú, porque nosotros leemos casi que a diario. Si tú coges por ejemplo, si tú te lees el periódico, ¿qué tipo de texto será el del periódico? ¿Será argumentativo, lírico, informativo? ¿Qué tipo de texto es un periódico? Informativo. Exacto. Entonces nosotros estamos leyendo todo el tiempo, pero no tenemos en cuenta qué tipo de texto es. Entonces tú dices, no, yo sí, no puedo pasar un día sin leerme el periódico porque yo tengo que estar bien informado de qué pasa en el mundo.
Entonces, ¿qué tipo de texto realiza? Mi tipo de texto favorito es el informativo. ¿Y con qué frecuencia? Ah, diario, yo todos los días leo el periódico. O sea, son respuestas muy personales. ¿Qué relatos, historias o cuentos recuerdas que te hayan gustado? Cuando hablamos de relatos, historias o cuentos, nos vamos a remitir enseguida a la niñez, porque allá nos enseñaron una cantidad de cuentos. Ahora, los que tenemos hijos, no tenemos que ir tan lejos a la niñez, porque constantemente o les estamos colocando los videos de los cuentos o nosotros mismos les estamos contando los cuentos. Entonces, de todos esos cuentos, ¿cuál nos gustó más? ¿Por qué nos impactó? Ahora, si no es un cuento, si es una historia, bueno, ¿qué historia te gustó o qué relato te gustó? Vas a mencionarlo. Y en el tercero, ¿qué tipo de texto utilizas en tu actividad cotidiana o laboral? Por ejemplo, Ingrid, ¿en qué trabajas tú? Vendiendo comida rápida. Tú vendes comidas rápidas, pero ¿las preparas tú o sea, las sirves, las preparas? ¿Qué haces tú con ellas? Solamente vendo nada más. Tú las vendes, ok. Bueno, ¿qué tuviste que aprender para vender? ¿O cómo supiste que eras buena para ese trabajo? ¿Qué tienes en cuenta? O sea, por ejemplo, si yo llegara de compañera tuya y te dijera, ay, Ingrid, yo no tengo ni idea qué voy a hacer, explícame qué voy a hacer. Explícame, ¿qué hago yo para vender contigo? Atender bien a los clientes, diseño, Ajá, darles el menú ok, y los precios. ok. ¿Y tú de dónde sacas los precios? Eso me lo indica mi patrona. Ok, muchos de estos negocios tienen su menú, tienen su cartillita, así sea un papel, pero ahí tienen los precios. Cuando uno dice, ay, me regalas el menú, le muestran una tablita con las comidas que hay y los precios que tienen. Uno necesita hacer una lectura en esos momentos de qué están vendiendo y qué precios tienen. Y ese es un texto informativo porque es que yo estoy recibiendo una información a través de ese texto de los precios y del menú. Ahora, ya cuando se relacionen con todos estos tipos de textos, regalen un momento, se van a dar cuenta que dentro de estos textos también está el publicitario. Aquí también podemos relacionar la actividad que está haciendo Ingrid con los tipos de textos publicitarios, porque son textos breves destinados a persuadir al consumidor para adquirir. Por ejemplo, en estas tablas de los menús, tuve la oportunidad de hacer una y me explicaban, porque no tenía ni idea de esto, siempre los primeros precios que uno colocaba eran las promociones, pero una vez seguida la promoción, uno colocaba siempre el plato de la casa, el más caro. ¿Por qué? Porque la idea era atrapar la atención de la persona y cuando, por ejemplo, te colocaban la salvajada nunca la colocan, casi nunca la colocan al final de un menú. Siempre va por el medio o tratan de ubicarlo en tal manera, de tal forma que la persona se le abran los ojos con una salvajada de lo que sea y que quiera consumir la salvajada. Y todo esto, Ingrid no vaya a meterle a los clientes por los ojos la salvajada, o sea, el mismo texto que le está ofreciendo, el mismo menú, la planilla que le está ofreciendo, es un texto publicitario, o sea, todo el tiempo estamos recibiendo información a través de texto, solo que no somos conscientes de eso, pero todo el tiempo nos están metiendo o textos científicos, textos publicitarios, textos descriptivos, textos argumentativos. Al que le gusta, por ejemplo, bueno, en mi juventud, por allá, cuando era un adolescente, a mí me encantaba leer poesías. Y tenía amigos que también compartíamos libros de poesías y teníamos libretas y las llenábamos, mejor dicho, los superpoetas. Y ya en el momento en que uno se enamora, era fácil expresarle a la persona el amor, porque ya uno había leído cantidad de poesías y poemas, y mejor dicho, ya uno era todo un poeta, un magíster. Ya era fácil expresarse, porque con tanta lectura ya las palabras fluían
de forma fácil. Entonces, siempre les digo, la práctica hace el maestro y en todo esto de los textos, la cuestión es leer, leer y leer y empezar a ver qué tipo de texto es el que estoy leyendo. A ver, vamos a ver qué participantes están aquí. Elianis. Elianis, dime una cosa, ¿cuál es tu materia favorita? Elianis, Sí, señora. ¿cuál es ¿Ya? cuál es tu materia favorita? Naturales. ¿Qué tipo de textos se utilizan en ciencias naturales? Te doy varios tipos de texto y tú me dices. Vale. Narrativo, descriptivo, científico, argumentativo, lírico. Descriptivos y a veces científicos. Excelente. Vamos a encontrar mucho texto científico allí. Y todo el tiempo estamos leyendo, porque si es una de tus materias favoritas, yo sé que tú estás leyendo qué son las células, cómo están organizados los reinos de la naturaleza, cómo se desarrolla el reino vegetal, el animal, el no sé qué. Bueno, cantidad de cosas que estamos leyendo, pero no tenemos conciencia de que son textos científicos. Aún ahorita, bueno, ya hace ratico que salimos de pandemia, pero en pandemia todos estábamos pegados a textos informativos y textos científicos, porque todos queríamos saber qué era el COVID, de qué se trataba, cómo se contagiaba, no teníamos ni idea. Muchos creíamos que estaba flotando en el ambiente, que se pegaba la ropa, había que quitarse los zapatos, que no, que el tapabocas sí servía, después que no servía, después otra vez que sí servía, que las vacunas sí, que las vacunas no. O sea, toda esa cantidad de incertidumbre que teníamos nos obligaron a hacer uso de los textos informativos, de los textos narrativos y de los textos científicos. ¿Por qué? Porque queríamos saber, necesitábamos saber. Entonces, los tipos de texto es algo que lo tenemos allí día tras día. Es algo que es cotidiano, pero que no hemos desarrollado la conciencia de que existen los diferentes tipos de textos. Entonces, bueno, ya les voy a mostrar unas imágenes. Ya casi se nos va a acabar el tiempo acá en Zoom, pero vamos a ver las imágenes y ustedes me van a decir qué tipos de textos son. Me dan un momento para buscar las imágenes. Escúchame bien, que ni de chiste se te ocurre decir a las que su mamá me daba la venganza. ¿Yo? Sí, tú. ¿Cómo no se me cae la cara de vergüenza contigo? Yo te lo juro que no, no estaba enterada de nada. ¿Alguien me dice qué está viendo en pantalla? Una hamburguesa. Una hamburguesa, muy bien. Dice, con Plaza Vea te llevas un combo clásico Bembos. Clásica grande más papas más gaseosa. Precio normal 17, no sé en qué está eso. Obligatoria la entrega de este cupón en Bembos. ¿Qué tipo de texto creen ustedes que es este? Informativo. Informativo. Sí, me están informando de la promoción, pero si somos más específicos, también sabremos que podemos clasificarlo como un texto publicitario. ¿Por qué? Porque están promocionando la hamburguesa más papas más gaseosa. O sea, la idea es que lo compres. La idea es que aproveches la promoción. Entonces, están vendiéndote una idea y cada vez que te estén vendiendo una idea, estamos hablando de un texto publicitario. Cada vez que te quieran hacer comprar algo con algo que diga gran promoción, estamos hablando de un texto publicitario. Ahora miren esta imagen. Alerta amarilla. En nuestras manos está cuidarnos del coronavirus.
Si presentas síntomas de alarmas, debes llamar a la línea 123 antes de ir a urgencia. El coronavirus parece una gripa, pero es más que una gripa. Fiebre, tos, dificultad para respirar, secreción nasal, fatiga y malestar. ¿Qué tipo de texto es este? Informativo. Es informativo. Ok. ¿Podríamos clasificarlo sí o no como descriptivo? Sí. ¿Por qué sí? Sí, señor. Ok, Señor, porque está describiendo cómo nos tenemos que cuidar sobre el coronavirus. excelente. Nos está describiendo cuáles son los síntomas, nos están diciendo a dónde debemos llamar, qué debemos hacer si presentamos estos síntomas. Entonces, sí es descriptivo también. Bueno, veamos a ver si tengo otra imagen. Bueno, yo no sé si logran verlo, yo les voy a leer. El ratoncito dormilón. Dicen que todos los ratones, regalen un momento. Dicen que todos los ratones son hiperactivos, jugadores, traviesos, pero dicen no más. Porque yo conocí a un ratoncito llamado Alfredo, que no era ni siquiera un poquito trabajador. Era más flojito y el más destartalado de todos. ¡Ay, qué de nuevas! Voy a tomar una siestecita, decía el dormilón, antes de empezar a trabajar, esperando dormir cómodamente mientras sus compañeros ratoncitos ya estaban laborando esforzadamente. Bien, pareciera un cuento, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto es este? Texto narrativo, sí. Ok. Excelente, es un texto narrativo. Recordemos que dentro del narrativo están los cuentos, está la lírica, estamos poemas, encontramos todo este tipo de cosas, los trabalenguas. Bueno, en lo que es la lírica, podríamos clasificarlo allí, pero en la clasificación general decimos es un texto narrativo. Bueno, chicos, les cuento que hicieron un buen trabajo en el día de hoy, que han concluido con éxito estas imágenes. Les he colocado 3 y han sabido clasificar súper bien los tipos de texto. Regálenme un segundito chiquitico. Bueno, sí. Bueno, chicos, recuerden los tipos de textos que hay. Miren, aquí les muestro esta imagen, otra más, donde nos hablan, nos concluyen los tipos de textos que trabajamos hoy. El narrativo, que es un relato o relata uno o más hechos imaginarios ocurridos en un tiempo y en un lugar determinado. Bueno, dentro de los narrativos no todos son imaginarios, pues existen los reportajes y los reportajes no son imaginarios. Pero ahorita vimos, por ejemplo, el cuento es narrativo y sí es imaginario. Tenemos los textos descriptivos, que son aquellos que nos cuentan detalladamente cómo son las características de los objetos, lugares o personas. Dentro de los textos descriptivos tenemos los catálogos, pero también tenemos, como vimos ahorita, varios textos donde nos estaban describiendo, por ejemplo, cómo es el coronavirus, bueno, todo esto. Los expositivos desarrollan y explican un tema con el propósito de informar. Recuerden que el expositivo siempre va a estar estructurado, siempre va a tener una introducción, siempre va a tener un desarrollo y siempre va a tener una conclusión. En el argumentativo defendemos nuestra opinión o nuestras ideas. Un tipo de texto argumentativo es el ensayo. En el ensayo siempre hay que dar la opinión personal. Y tenemos los instructivos que nos entregan pasos, instrucciones, pautas o indicaciones a seguir. Un ejemplo de esto son los reglamentos, son los manuales de convivencia, por ejemplo, que entregamos en los colegios. Estos son instructivos porque nos están enseñando, nos están entregando instrucciones
Si tú te portas mal, por ejemplo, tenemos 3 tipos de falta, las leves, las graves, las no sé qué. O sea, todo eso nos están instruyendo de cómo son las faltas, de cómo todo es esto. Entonces son los diferentes tipos de textos que hay. Como les mostré en la guía que van a trabajar, hay varias clasificaciones. No es que vamos a decir, no señor, solamente es este y no hay más nada. No, hay varias clasificaciones de los tipos de textos. Pero generalmente vamos a encontrar siempre el narrativo, el descriptivo, el expositivo, el argumentativo, el lírico. Entonces, chicos, por hoy, esta es la clase. Y bueno, ya en plataforma, como les dije, esta clase todavía no está en plataforma. La voy a subir esta noche.